inconveniente y que genera muchas complicaciones. Punto. Nada más. O sea, no tienes que colocar más cosas. Es una oración nada más que tienes que colocar una idea completa sobre lo que estás haciendo. Párrafo presentador. En este caso, el estudiante lo que ha hecho es hace la presentación, colocando ¿qué cosa? Colocando, señalando el título del trabajo. Señala el título y el propósito. Si ustedes ven, aquí, hasta aquí termina la oración. Lo que hace es, presenta el trabajo y señala el propósito. Bueno, está bien, está bien. Como le digo, es un ejemplo, no es un modelo, pero yo hubiese preferido obviar el propósito. Si yo pongo el propósito, ya no necesito colocar el objetivo. Pero si pongo el objetivo, ya no necesito colocar el propósito, porque es lo mismo, ¿no? O sea, el propósito y el objetivo es lo mismo. Lo que pasa es que se enuncian de diferente manera. Entonces, yo le hubiese sugerido a este joven, le hubiese dicho, ¿sabes qué? Solamente presente el problema acá. Acá presente el problema y el propósito o el objetivo lo presentas en la siguiente oración. Como lo ha hecho acá, ¿no? Su objetivo principal es exponer la naturaleza, causas y consecuencias de la violencia en el seno del hogar, a fin de buscar alternativas reales para su solución. Punto. Se acabó. Entonces, la segunda oración, ¿cuál es la función? Presentar el objetivo del trabajo. La tercera oración presenta la estructura del trabajo, o sea, es una presentación. En ese sentido, este artículo está distribuido en tres partes. En la primera, en la introducción, hablaremos sobre tal y tal cosa. En la segunda, el cuerpo del trabajo, desarrollaremos tales y tales temas. Se desarrollarán, no en primera persona, se desarrollarán los siguientes temas. Y finalmente haremos las conclusiones debidas. Punto. Siguiente oración, ¿no? Acá lo he hecho de esta manera, que es la más extensa, ¿no? Para ello, se ha estructurado el artículo de la siguiente manera. En la introducción se hablará del contexto nacional e internacional de la violencia y su definición. En el cuerpo del artículo se abordará las características, tipos, causas y consecuencias y propuestas para evitar la violencia familiar. Ya está. Entonces, la tercera oración habla de la estructura, cómo tú has estructurado tu trabajo. La cuarta oración habla de la perspectiva teórica, o sea, desde qué punto de vista estás abordando el trabajo. Acá lo dice, por ejemplo, el enfoque teórico-científico, el enfoque es teórico-científico, social, psicológico y económico, ¿no? La perspectiva. Y en la 5, la conclusión principal, la que van a escribir ahora. ¿Cuál es la conclusión principal? Entonces, esta es la conclusión principal, la que está acá. Y finalmente, la 6, ¿cuáles son las limitaciones de tu trabajo? Por si acaso, limitaciones no es, profesor, bueno, entre las limitaciones del trabajo es que siempre llegaba tarde a clase porque el carro me dejaba a 10 minutos de la universidad y tenía que caminar. O de repente la limitación es porque no tenía internet y por eso no podía hacer el trabajo. Esas no son limitaciones del trabajo, esas son tus limitaciones, pero no del trabajo. Las limitaciones del trabajo vienen a ser los límites conceptuales que tú has planteado. Por ejemplo, estoy abordando el problema de la violencia familiar desde el punto de vista político. Sin embargo, sería importante en otros trabajos desarrollar ese tema desde el punto de vista social, económico, educativo, psicológico. ¿Te das cuenta? Es la limitación. O sea, la limitación es que mi trabajo está centrado solamente en lo político, pero no se ha desarrollado los otros aspectos. Entonces sugiero que se haga ese desarrollo. Esa es la limitación. ¿Bien? ¿Preguntas sobre este párrafo? ¿Preguntas sobre este párrafo? ¿Alguna duda, chicos? La oración 3, ¿puedes explicar de nuevo, por favor? Es la estructura. O sea, ahí donde tú dices qué has desarrollado en la introducción de tu trabajo, qué has desarrollado en el cuerpo de tu trabajo. O sea, que aquí dice, ¿no? Para ello se ha estructurado el artículo de la siguiente manera. En la introducción se hablará del contexto nacional, internacional de la violencia familiar y su definición. En el cuerpo del artículo se abordará las características, tipos, así, etc. O sea, señalas el contenido de tu artículo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver que están así con las cámaras, me siento importante. ¿Ves?
Le van a rogar y todo, así que es. No, es que tienes una importancia académica y tienes una importancia de figuretti. ¿Cómo es eso? ¿Cierto? La importancia de figuretti es para las redes sociales, por ejemplo, para Facebook. Los años pasados no lo han grabado. ¿Cómo? Los años pasados nunca lo han grabado. ¿En los años pasados? Sí, claro, virtual, me imagino. Yo he tenido muchas conferencias. Seguro que en internet creo que hay 2 o 3 que tengo de una que hay en Europa. En el 2015 sobre tecnologías en España. Me tocó poner con una brasileña y con un chileno, o al revés, una chilena y un brasileño. Creo que era así. 2015 poner nuevas prácticas con TIC o buenas prácticas, creo que se llama el Congreso. Oh, su nombre sale acá en el otro día. Recién lo busco. En México tengo otra. En Cancún. ¿Dónde ha estudiado usted, profesor? ¿Dónde qué? ¿Dónde ha estudiado usted? ¿Dónde no he estudiado? ¿Dónde no ha estudiado? Sí. Pero si digo dónde he estudiado, te voy a sacar una lista de dónde he estudiado. ¿Y dónde sigo estudiando? Está citado 193 veces en Google Académico. Seguro. Bestia, hombre. Seguro. Tengo más de 30 artículos escritos. Con razón es su especialidad. Bueno. Bien, a ver, por eso que quiero que ustedes también aprendan eso. Bueno, ya está, entonces eso es, ¿no? Bien, ahora pasamos a lo siguiente. Es un artículo de conferencia. Ahora pasamos a lo siguiente, ¿ya? Palabras clave. ¿Qué cosas son las palabras clave? Bueno, ¿qué dice el manual? El manual dice las palabras clave se sacan de los tesauros. Eso no les voy a pedir ahora a ustedes porque están en básica, ya que la profesora o el profesor del siguiente curso les explique, que haga su chamba ahí. ¿Ya? Sí, porque ya les estoy dando, al profesor que viene va a estar feliz porque le estoy dejando en bandeja todo ese trabajo que está ahí. Acuérdense de mí. Cuando ve al siguiente profesor y vean su redacción, ahí van a decir, oye, qué bien que estás redactando. Prácticamente le estás ahorrando todo el trabajo. Palabras claves salen del título, ¿ya? Son los conceptos claves de tu título, con los cuales encontrarían tu trabajo en internet. Es lo mismo que ustedes hacen cuando quieren buscar un trabajo, ¿verdad? Entonces pones, por ejemplo, contaminación ambiental, y ¡plum!, te salen 900.000 artículos. Y entre ellos, el artículo de tu compañero que escribió. ¿Ya? Eso es. Entonces, las palabras clave pueden ser simples o pueden ser compuestas. Por ejemplo, violencia es una palabra simple. Violencia familiar es una palabra compuesta. ¿Ya? Se dice palabras clave, pero en realidad son expresiones clave, para ser más concretos, ¿no? Entonces, la palabra violencia, ¿ya? Violencia, por ejemplo, está en el título. La palabra violencia familiar está en el título. Ahora, hay palabras clave que pueden estar en el título y hay palabras clave que son importantes que están alrededor del título, pero que son conceptos clave con los cuales también encontrarían tu trabajo en internet. Por ejemplo, maltrato infantil no está en el título, pero si yo pongo maltrato infantil, jalarían este trabajo. ¿Por qué? Porque dentro del contenido, seguro que una de las secuencias importantes, claves de ese artículo es maltrato infantil. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuántas palabras clave o expresiones clave debo colocar acá? Entre 4 y 6. No menos de 4, no más de 6. Palabras o expresiones clave. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Palabras clave? Ya, y no lo ponen acá, no lo pongan directo, se pone debajo y así como está acá. ¿Ya? Así es. Listo. Ahora, ¿qué viene a ser el abstract? El abstract es el mismo resumen, pero en inglés.
O sea, iban a practicar su inglés. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que han escrito acá lo traducen al inglés ahí. Ustedes lo escriben en inglés. Nada más. ¿Nada más? Nosotros mismos. ¿Qué, cuántos años ha llevado inglés tú en el colegio? Cero. ¿Ah? A la vez que nada. 6 años en primaria y 5 en secundaria. En mi época nunca nos enseñaron inglés. ¿Ah? En mi primaria no. También hablo inglés. No, leo inglés. Leo muchos artículos en inglés. Hablar, te entiendo. Veo películas en inglés, las escucho en inglés. Me encanta escucharlas en inglés para conocerlos más. Pero hablar muy poco porque casi no hablo con nadie en inglés. El día de la exposición, digamos, final, ¿no? Cuando vamos a exponer todo, tenemos que hacer la presentación en inglés, o sea, del abstract, ¿o no? ¿El abstract? Sí. Sí, lo lees en inglés, pues, ¿no? Ah, Vamos a leer nuestro artículo. vamos a exponerlo, va a salir con tu trato y todo. Bueno, ya saben lo que es el abstract, ¿no? Exponerlo o leerlo. Profe, yo tengo un santito que me ayuda, que es efectivo para traducirme el abstract en inglés. Ya, ese santito no es tan bueno, es medio diabólico, ¿ah? Ya, no, o sea, no te traduce exactamente, pero por lo menos te ayuda. Ya, hace la traducción en Google. Yo prefiero que lo traduzcan en Cambridge. Ahí está traductor de Google y está traductor de Cambridge o Chicago también. Ya, también que traduce mejor que el Google. Ya. Traduce mejor que el Google y ya después ya tú lo lees y le das, pues lo vas arreglando porque a veces no te traduce exactamente el Google, ¿ya? Todo eso te ahorra un poco de tiempo y ya tú aplicas tus conocimientos de inglés para mejorar la redacción. ¿La página de Chicago o qué? Quedo traductor. El traductor, Chicago. El traductor. Chicago traductor. ¿Saben inglés? ¿Quién? Renata. Bueno, pero No, esa palabra, profesor. Ah, la palabra. Bueno, ¿ves? Ya está pidiendo. Traductor me ha dado más. Acá está. Ya, bien, entonces el abstract, ya saben, son las palabras que están, es el resumen en inglés, ese es el abstract. Y los keywords vienen a ser las palabras clave en inglés. Ya, eso es más fácil. Las palabras clave en inglés. Ya saben que estas palabras clave, el siguiente ciclo la profesora o el profesor tiene que enseñarles a buscarlas con los tesauros. No es difícil, ¿eh? O sea, es facilísimo eso, pero hay tesauros para ingeniería, hay tesauros para humanidades, tesauros para educación, tesauros para medicina, los tesauros. Si ustedes ponen ahí en internet tesauro, te va a salir para buscar ahí en el traductor. Pero ya eso implica una clase, explicarles cómo se hace la traducción, en fin. A mí me basta esto, simple. ¿Listo? Ya está. Todo esto en una hoja, recuerden, así como está acá. Ya, todo eso en una sola hoja. El resumen, las palabras clave, el abstract y los keywords, todo esto en una sola hoja. ¿Está bien, no? ¿Alguna pregunta, chicos, con relación a esta hoja? Nada, todo está bien. Listo. Ahora nos saltamos a las conclusiones. ¿Cómo se hacen las conclusiones? En las conclusiones, nosotros tenemos un esquema de conclusiones. Este es el esquema de las conclusiones. ¿Ya? Recuerden, lo que está en rojo es el esquema de las conclusiones. ¿Qué dice el esquema? Síntesis del tema general, síntesis del subtema 1, síntesis del subtema 2, subtema 3. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen 8 subtemas. En consecuencia, van a escribir 8 párrafos de conclusión. Cada párrafo, así como se les ha explicado, ¿no? En cada párrafo, lo que se hace es, lo voy a poner por acá, cada párrafo
Las primeras oraciones es el resumen del subtema. El resumen del subtema. Las primeras oraciones, en pocas palabras, lo que has escrito en el subtema, por ejemplo, 2.1, escribiste página y media, 2 páginas, 1 página, no sé cuánto escribiste. Bueno, menos de 1 página no creo, porque ahí están las tres fichas. Vamos a suponer que has escrito 1 página. Toda esa página la vas a resumir aquí en la primera oración. ¿Sí? Resumen del subtema. Un resumen. Lo comprimes allí. Luego, si quieres, haces una explicación. Luego, si quieres, haces una explicación. Haces una explicación. Y finalmente, colocas la cita. Esta cita, ¿se acuerdan que cuando ustedes presentaron el plan de redacción me preguntaron, profesor, y en el cierre, en la ficha del cierre, le dije, eso lo vamos a hacer cuando tengamos el artículo final? Ya, ahora ustedes tendrán que buscar 8 fichas para resumir cada uno de sus temas. Ya, estas 8 fichas son de 8 fuentes que ingresarán nuevamente a referencias bibliográficas y así sucesivamente. Entonces, este es el esquema. Resumen del subtema, la explicación del resumen, conciso, corto, y la cita. Profesor, puedo hacerlo así, resumen, cita y explicación, si quieres. ¿Puedo hacerlo así, resumen, explicación, cita de menos de 40 palabras? Puede que sí. Sí. ¿Puedo hacerlo así, resumen, explicación, cita de más de 40 palabras? También, como quieras. ¿Bien? Ya tú tienes las herramientas para hacer ¿Todo eso para el viernes? cuando quieras. Entonces, si el subtema 1 es contexto del problema, entonces aquí habrá el resumen del contexto del problema. Subtema 2, naturaleza del problema, aquí será el resumen de la naturaleza del problema. O sea, es allí donde ustedes cogen lo mejor de los 3 autores que han fichado, que han citado, escogen las mejores ideas y las ponen allí. ¿Ya? Tienen del subtema 2.1. El subtema 2.1 era definición. Aquí hacen ustedes un resumen definiendo el concepto y así sucesivamente. Muy bien, hasta ahí tienen 8 oraciones que corresponden a los 8 subtemas. Pero esta secuencia termina con 8 párrafos. 8 párrafos que corresponden a sus 8 subtemas. Pero le falta un párrafo más. ¿Cuál es ese párrafo más? El párrafo de las limitaciones y las nuevas preguntas de investigación. Es aquí donde ustedes presentan cuáles han sido los límites de su trabajo, explican un poquito más y qué nuevas preguntas pueden formularse de ese trabajo que sea punto de partida para una nueva investigación. A partir de ahí, una nueva investigación. Por ejemplo, si yo he trabajado el tema de la violencia desde el punto de vista político, entonces una pregunta que yo me formularía es ¿cuál es qué criterios o enfoques jurídicos se tienen en cuenta para evaluar la violencia familiar? Esa pregunta yo no la he contestado en mi trabajo, pero estoy formulando la pregunta para un posible nuevo trabajo a partir de ese trabajo que he realizado. ¿Me dejo entender? Y eso se llama investigación, chicos. La investigación nunca para. La investigación aparentemente terminas en un punto, pero ese punto es punto de partida para el siguiente, que es punto de partida para el siguiente y así sucesivamente. Por eso que la ciencia nunca para. La ciencia avanza y cada vez hay más cosas. Esos aparatitos que tienen ahorita, si ustedes vieran el primer ladrillo que yo tuve, cuando recién salió el celular en el año 95, 94, me compré un ladrillo que además costaba carísimo. Y eran con dos baterías, una gruesa y una delgadita. La delgadita para 3 horas y la gruesa para 12 horas. Y andaba como pistolero, ¿no? Con baterías ahí.
y el tamaño del celular, que era un aparato así. De ese aparato, fíjense al que tienen ustedes ahora. Y no tenía pues redes sociales, no tenía, solamente era para Comunicarse. llamar, nada más. El celular era para llamar, nada más, no tenía ninguna otra función. Ese es el primer celular. Para lo que tiene ahora lo puedes utilizar para hacer compras, para hacer... Es un mundo lo que tiene el celular. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? A que la ciencia nunca paró. O sea, siempre ha estado constantemente cambiando y va a cambiar más todavía. Recuerden ustedes que sus hijos, cuando les vean su celular, sus hijos le van a decir, ¿y eso cómo se llama, papá? Eso se llama celular, hijo. ¿Celular? ¿Y qué es eso? Porque yo me comunico de esta manera, ¿no? Y van a tener otra forma de comunicarse. Te van a decir, qué anticuado, qué es andando con eso. Lo que es hoy tu celular de última generación, eso lo fue ayer, ahora ya no lo es ya. Ahora ya no lo es. Ya, eso fue ayer fue de última generación. Profe, me he comprado un celular de última generación. ¿Cuál última, hijo? ¿Cuándo lo has comprado? Antes de ayer. Ya pasó ya. Ahora ya hay otro de última generación, ya no existe el tuyo ya. Bueno, preguntas. Si no hay preguntas, entonces pueden aprovechar una hora para trabajar. Todavía tenemos una hora. Recuerden ustedes, carpe diem, el tiempo que ahorita aprovechan es el tiempo que vas a dormir mañana más tarde, ¿no? Porque si tú dejas de hacer ahorita las cosas, más tarde vas a dormir más tarde. Sí, literal. Así que a trabajar.